Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente. La verdad es que Jesús resucitó y vive. Y quiero animarles a hacer memoria de esto leyendo Lucas 24. Y vamos a leer del versículo 1 al 9. Y luego miramos algunos apartes del versículo 13 en adelante. Jesús resucitó. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El domingo es el día de victoria. Después de una espera callada, a la sombra de la derrota, porque parece ser una derrota, a la sombra del miedo y de la esperanza, esa esperanza rota, los discípulos experimentaron una realidad que no pueden creer. Y esa realidad es la presencia del crucificado. El domingo era otro día sin esperanza. La mañana sorprendería a los discípulos que están llenos de pavor y escondidos. Sí, llenos de miedo. Esperando que la gente olvidara los eventos del viernes para volver derrotado cada uno a su hogar. El nuevo día, aquel domingo, despierta a las autoridades, a políticos, a religiosos que dormían plácidamente creyendo que la muerte del Galileo sería el fin total de su vida y de aquellos seguidores del camino. Quizá quedaba un tipo de temor o remordimiento. La desaparición de Jesús de Nazaret indudablemente tenía un sentido de paz personal y de victoria para sus enemigos, porque le crucificaron. Y ahí quedaría derrumbado totalmente eso de que él había mencionado que iba a resucitar. El domingo se levanta como otro día sin sentido, ya que la esperanza había muerto en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros también nos hemos quedado sencillamente con el Cristo de la religión, y gran parte de nuestra vivencia y predicación responde a esa apreciación del Cristo tradicional. Años tras años simplemente recuerdan: sí, qué bien, Jesús resucitó, pero parece que ya no tiene sentido. Este pasaje nos muestra cómo el Señor se levantó en medio de los muertos. Creo que todos pasamos por momentos de crisis, de miedo, de desánimos, crisis de fe, momentos en los que no vemos claridad con lo que nos pasa.
¿Qué nos enseña este evangelio para este momento? Al leer el pasaje, las mujeres fueron muy temprano al sepulcro. Y cuando están allí, miren por un momento en sus Biblias, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas. Ellas también iban a echar estas especies sobre el cuerpo de Jesús. Y hallaron removida la piedra, versículo 2, del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Ellas estaban perplejas, atemorizadas. Pero ¿sabe qué pasó? Bajaron y como, mire, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones angelicales que les dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. En otras palabras, Jesús está vivo. ¿Cuántos creen que hoy el Señor está vivo? Amén. Pero ahora la pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está? En Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice: el Señor dijo que se ha sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué es lo que Él está haciendo en el cielo? ¿Sabe qué hace? Intercede por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él resucitó, está en el cielo a la diestra de Dios, intercediendo por su vida y por mi vida cada día. Pero no solo eso, Él es nuestro defensor. En primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro Salvador. Él nos presenta ante el Padre e intercede por nosotros. Jesús está vivo. Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para vosotros. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para usted y para mí como creyente, para todos nosotros. Así que el Señor está vivo, está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, ¿sabe qué? Jesús ha resucitado y Él nos ha perdonado. No debemos temer el ser condenados. En Efesios capítulo 1 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, conforme a su sangre. El sacrificio de Jesús fue válido, fue acepto ante el Padre. Cuando Él murió en la cruz, derramó su sangre por la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, Él murió, Él dio su vida para darnos vida y vida en abundancia. Jesús pagó en la cruz la deuda de nuestro pecado. Sin embargo, en vez de sufrir la muerte eterna, está en el cielo como sumo sacerdote. Hebreos 9:12. El hecho de que Jesús resucitó de los muertos es prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como cordero. Cuando Juan le vio en las orillas del río Jordán, dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es el cordero que fue sacrificado por usted y por mí para darnos vida. Ahora, ¿qué sentido tiene que Él resucitó? Nosotros viviremos por la eternidad.
Dios puso eternidad en nuestra vida. ¿Se acuerdan después de la muerte de Lázaro? Jesús tuvo una conversación con Marta, en la cual aseguró que su hermano viviría. Jesús dijo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que Él nos ha perdonado. Viviremos por la eternidad con el Señor, porque Él nos ha dado vida eterna. Ahora, la vida está en Él. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Es verdad, todos nosotros vamos a morir un día. Pero ¿sabe qué? Nosotros resucitaremos con el Señor también para estar por siempre con Él. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado fue Jesús. Así que la próxima resurrección será para los que creemos en Cristo. El cuerpo que recibiremos será un cuerpo totalmente transformado, diferente al que tenemos ahora, sin límite de espacio ni de tiempo, nada de esas cosas. Nuestro cuerpo actual se deteriora, se acaba y no puede entrar en el cielo. Pero Dios nos dará un cuerpo glorioso, libre de pecado y de corrupción. Así que el mensaje es que Jesús resucitó, está vivo, está en el cielo. ¿Y qué hace? Bueno, intercede por ti, intercede por mí. Pero no solamente la muerte de Jesús implicó que ya Jesús muriera. No, Él murió llevando su pecado, llevando mi pecado. Él nos ha perdonado y ha puesto vida en cada uno de nosotros. Juan también menciona los cuerpos resucitados. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora apenas podemos reflejar a Cristo, pero después de la resurrección, una vez que seamos liberados del pecado, podemos reflejar su gloria y contemplarlo a Él también. Hermanos, la resurrección de Jesús ha traído bendición a la vida de cada uno de nosotros. Así como Él resucitó un día, Él también le levantará en medio de los muertos a usted y a mí. Usted y yo seremos levantados con el Señor y estaremos con Él para siempre. Él nos ha perdonado. Él intercede por nosotros. ¿Qué implica eso para cada uno de nosotros? Así que debemos vivir para agradar al Señor todos los días de nuestra vida. He mencionado también que Él fue a preparar un lugar. En Apocalipsis nos da un pequeño vistazo de nuestro futuro. Dios creará un cielo y una tierra nueva, y su ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Aquí en Apocalipsis nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo más importante en relación al cielo es que Dios y su Hijo Jesucristo están ahí. Podremos ver su rostro, servirles por siempre, adorarle, porque el único digno de alabanza y de adoración es el Señor, el Cordero de Dios que fue inmolado por cada uno de nosotros. Ahora le veremos cara a cara tal como Él es. Creo que es un anhelo de cada uno de nosotros poder estar con el Señor
por siempre. ¿Cuántos anhelan poder estar con el Señor por siempre? Estaremos con Él para siempre. Como el Señor mora en nosotros por medio de su Espíritu, nunca atravesamos los valles solos. ¿Dónde está el Señor? Él mora en su corazón. Él mora en su vida. Nunca le ha dejado. Los valles, las crisis, las dificultades. Él está con usted. Él está con nosotros para fortalecernos, para protegernos, para guardarnos y animarnos en el camino. Y cuando nuestra jornada termine, nuestro Salvador nos estará esperando para darnos la bienvenida en el cielo. Él camina a su lado aunque usted nunca o tal vez le ignore. Vaya al versículo 13 de este capítulo. He aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Nosotros nos hemos quedado con el Cristo de la religión. Aquellos discípulos habían amanecido sin esperanza. Estaban sorprendidos, anonadados, porque el Señor que les había dicho que iba a padecer y iba a morir,
realmente había muerto. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué sería para ellos? ¿Sabe? Jesús se aparece en los momentos de crisis de fe en nuestra vida. Él siempre ha estado. Y ellos estaban confundidos, desesperanzados, desilusionados. Iban por un rumbo totalmente equivocado. Iban camino a Emaús. Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén, pero ahora ellos van sin rumbo en la vida. Están caminando bajo su propia agenda. Pero sabe, hermanos, Jesús se aparece en esos momentos en que nosotros caminamos confundidos en las circunstancias de la vida. Y Jesús se le apareció. Y entonces habla con ellos. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha acontecido? ¿Y sabe qué le dicen ellos a Jesús? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y a mí me encanta ese diálogo de Jesús con ellos, porque es como si Él no supiera, pero Él sí sabe, porque Él es el personaje principal, el que estuvo allí, pero ahora se ha levantado y vive y camina en medio de la gente sin esperanza. Jesús resucitó y camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Aunque a usted no le parezca, aunque usted no lo sienta, porque la fe no se basa en sentires. ¿Sabe en qué se basa? Que Jesús verdaderamente vive eternamente y para siempre y camina con nosotros y está en medio de nosotros. Y Jesús siguió caminando con ellos. Los ojos de ellos estaban vedados. No pudieron reconocer. Y sabe, hermano, hablaban entre sí. Su manera de mirar, su manera de pensar, su manera de hablar, es como todo lleno de desilusión. Pero cuando se encuentran con Jesús, su manera de mirar, su manera de hablar, su esperanza, todo cambia. Llegaron a un pueblito. Y cuando llegaron ahí, Jesús hizo como que iba más lejos, iba a continuar. Y a mí me llama la atención, y creo que es lo que debiéramos hacer hoy. ¿Sabe qué le dijeron ellos a Jesús? Quédate con nosotros. Creo que necesitamos saber que el Señor siempre está, pero debemos anhelar en nuestra vida. Y cuando Jesús entró, se quedó aquella noche con ellos. ¿Sabe lo que sucedió? Jesús partió el pan. Cuando partió el pan, ellos abrieron sus ojos, pudieron contemplarlo y hacer memoria que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que vive eternamente y para siempre. Jesús los confrontó en el camino, los confrontó con la Escritura. Necesitamos ser confrontados por el Señor a través de su palabra, porque su palabra es verdadera y la esperanza en el Señor no es en vano. La esperanza en el Señor es viva, eficaz, es verdadera, porque Él es verdadero. Él es el verdadero Hijo de Dios y ha resucitado, camina con nosotros, siempre ha estado con nosotros en las crisis de fe, en los momentos de crisis. Mire, Jesús en los momentos de crisis le fortaleció con su presencia, con su palabra. Cuando Jesús habló a la vida de ellos, su manera de pensar, de su esperanza, totalmente cambió. Hoy necesitamos confiar en el Señor, caminar con el Señor. Sabemos que el Señor murió, pero no debemos quedarnos ahí sencillamente en el hecho histórico de que murió. Fue real su muerte, pero Él vive, está con nosotros, intercede usted y por mí, camina a su lado y a mi lado, nos fortalece en los momentos de crisis. Ahí está el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. La resurrección del Señor ha cambiado todo para nosotros. ¿Qué piensas de lo que el Salvador ha hecho por usted?
y le ha prometido. La expectativa de su propia resurrección ha cambiado. Como usted vive un día a la vez. En la carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, afirma: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Usted puede afirmar esto? Miren el verso 35, 34 y 35. O voy a leer del 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Que arda nuestro corazón al oír al Señor a través de su palabra. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús ha resucitado. Debemos contar a otros las maravillas del Señor y esta gran verdad que es la centralidad del cristianismo. Porque Él vive, nosotros también viviremos con el Señor. Así como el Señor fue levantado, nosotros también seremos levantados para estar con Él para siempre. Hermano, si la esperanza de nosotros tiene que ver sencillamente con reunirnos cada 8 días aquí, yo creo que la esperanza va un poco más allá. La esperanza es que contemplaremos al Señor eternamente, para siempre. Y debemos animarnos los unos a los otros con esas palabras: Él ha resucitado. Cuando nos sintamos en esos momentos de fracaso, de crisis, de aflicción, de desánimo, de volver atrás, acordémonos que Él camina con nosotros todos los días. Él siempre ha estado. Yo sé que todos pasamos por esos momentos de crisis, de desánimo espiritual, pero ¿saben qué? El Señor está a su lado y Él ha enviado de su Espíritu para fortalecernos y que juntos podamos exaltar un día al Señor eternamente y para siempre. Le animo a que incline su rostro en esta mañana. Piense por un momento todo lo que ha sucedido con la resurrección del Señor. Él le ha perdonado. Él ha prometido que usted y yo estaremos con Él para siempre. Él fue a preparar un lugar para usted. Él intercede diariamente por usted y por mí ante el Padre. Él ruega por nosotros. Él oró por ti y por mí. Y Señor, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque tú nos guardas del maligno. Nos guardas de este mundo perverso. No nos quitas de él, pero sí nos guardas. Y yo quiero darte gracias por la vida, Señor, que nos has dado. Tenemos la vida eterna. Esa vida está en ti. Y gracias, Señor, porque mientras unos serán levantados para condenación eterna, los que hemos creído y confiado en ti, seremos levantados para morar eternamente contigo. Y qué privilegio un día podernos encontrar con el Cristo que fue inmolado, pero ahora estaremos siempre contigo, Señor. Ya no nos encontraremos contigo para que tú vuelvas a morir por nosotros, porque diste tu vida una vez y por siempre. Y gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia.
Yo ruego por la iglesia aquí en Toscana, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por las parejas, que todos podamos, Señor, permanecer unidos a ti. Que en esos momentos de tristeza, de aflicción, de desánimo espiritual, podamos ser fortalecidos. Él ha resucitado, Él está vivo. Él no quedó allí, a diferencia de otros héroes que han muerto, pero están ahí. Pero tú contempla, Señor, la vida de cada uno de nosotros, nuestro caminar diario en Cristo Jesús. Amén.